7 espíritus, pero no los frasquitos. Amén. Así de que vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa hora, y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis capítulo 1, de referencia. Vamos a agarrar este texto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Guillermo, Dios lo bendiga. Se le ha extrañado mucho. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, vamos a leer en esta hermosa tarde. ¿Cuántos lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hagamos una oración. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, una palabra llena de misterio, maravillosa, Señor, pero viene cada vez más para edificar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, y que nuestro espíritu cada vez más, Dios mío, sea fortalecido en ti. Ahora en este hermoso momento, Padre bendito, vamos a meditar en tu palabra, esperando que seas tú, Padre, dándonos esa sabiduría para poder hablar, y que siempre podamos salir contentos, bendiciendo tu bendito nombre. Bendiga la iglesia reunida, bendiga a los que están a través de las redes sociales. También te pido la bendición para ellos también, que escuchan tu palabra y se gozan con nosotros, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar, hermanos, de este tema que son los 7 espíritus de Dios. Usted lo ha leído muchas veces en la Biblia, y siempre que uno lo lee, entra en ese conocimiento, y que es esto y que lo otro, hermanos, pero eso tiene un significado grande, maravilloso, hermanos, lo que es esta palabra. Hermanos, si usted puede ver en toda la humanidad y en el mundo entero, resuena el número 7, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta cuando han comprado un número? Hermanos, una rifa, ¿verdad? ¿Cuál número quiere que le notemos? El 7, dicen todos. Entonces, pero por algo, hermanos, dicen ellos el número 7. Si usted cree, los amigos, los que nunca han sido cristianos, aún ellos, hermanos, siempre, hermanos, le tienen mucho aprecio a ese número 7. Y eso pues es muy real, muy bien, hermanos. Y es porque ese número, hermanos, incluso los que andan vendiendo la lotería, hermanos, si muchos les gusta comprar un 20, no sé si usted compra también esos 20 de la lotería. Nadie lo compra. Vaya, pues ya fueran millonarios ustedes, si compraran esos 20. Pero muchos dicen, yo quiero que me dé el 7, dice, yo quiero que el número 7. Y luego pues la gente dice, no, porque ese es el número de la suerte, y eso me da suerte a mí. Yo no sé si existe la suerte. Lo que yo sí sé que la bendición de Dios sí existe en cada uno de nosotros, y por él somos bendecidos, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, esto de los números 7, ¿qué son el número 7 de Dios? Porque ese es el número perfecto, el número de Dios, ¿verdad? Entonces, esta pregunta surge, hermano, cuando nosotros empezamos a leer muchas citas que hay en la Biblia, por lo menos esta que leemos ahorita, de Apocalipsis 1:4, y otras citas más que se encuentran, como también allá en el libro de Isaías, capítulo 11, hermanos, cuando menciona también los 7 espíritus de Dios. Hermanos, esto no lo podemos nosotros agarrar literalmente, hermanos, y podamos decir, entonces quiere decir de que son 7 espíritus los que hay allá en el cielo, o sea que Dios son 7, y empecemos nosotros a imaginarnos de esa manera, hermanos, porque también podríamos pensar de que cuando habla los 9 características del fruto del Espíritu, podríamos decir son 9 espíritus de Dios, hermanos. Entonces nosotros debemos de analizar por qué dice los 7 espíritus de Dios, hermanos, y esto es lo que nosotros debemos de ir viendo en esta palabra. El número 7 viene, hermanos, desde el antiguo tiempo. Desde mucho tiempo ha venido resonando en el oído de las personas. Y si usted puede ver allá en el libro de Génesis,
hizo la creación. Dice que 6 días, hermano, termina de hacer la obra, pero allí dice que 7 días. Pero cuando hubo terminado de hacer toda la obra que creó los cielos y la tierra, los animales y por último, digamos, el hombre, que fue en el 6º día, dice ahí, hermanos, que el 7º día descansó nuestro Dios de haber hecho esa obra. Entonces encontramos nosotros de que ese número 7 ha venido de tiempo en tiempo, hermanos. Incluso cuando también Dios, hermano, iba a destruir ya la primera creación, y le habla también, hermanos, a Noé que se construyera un arca, hermanos, y también le dijo: quiero que seleccione 7 parejas de los animales que no eran inmundos, para que entraran en el arca y no se perdiera, hermanos, lo que era ese tipo de animales. 7 parejas, hermanos, de animales. Entonces podemos ver que el número 7 ha venido de tiempo en tiempo. Incluso cuando vino el diluvio, también dice que a los 7 días de que hubieran entrado todos los animales y todas las personas, entonces dice que descendió el diluvio. También al 7º mes, hermano, eso fue decreciendo. Entonces vemos que el número 7 Dios siempre lo ha utilizado, hermano, para muchas obras y muchas cosas. Cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, llegan también a una ciudad llamada de Jericó. También el Señor, ¿qué les dijo? Denle 7 vueltas a este muro, le dijo. Por 7 días, le dijo. Y el 7º día le van a dar 7 vueltas de una vez. O sea que mire, empezaron el día lunes 7 vueltas, el martes otras 7, y cuando llegaron a los 7 días, ese día fue cansado porque tuvieron que darle otras 7 vueltas, hermano, para que el poder de Dios no podía derrumbar con una sola palabra. Pero Dios quería demostrarles algo, y al contar las 7, los muros fueron caídos. Entonces, por eso que la gente dice: no, que el número 7 tiene poder, que tiene suerte, hermano. Y en sí, pues hablamos todas las hazañas y todo lo que ha venido haciendo Dios a través de eso. Encontramos aquí también el candelabro, 7 velitas ahí, pues no están prendidas, pero son 7 también. Y así sucesivamente han venido dando, hermanos, eso. Y podemos ver también nosotros lo que hemos leído aquí, como también en Isaías capítulo 11, las 7 espíritus del Mesías, de Dios. Y así sucesivamente podríamos enumerar una cantidad de 7, los cuales Dios los muestra. Y si nos vamos también en el libro de Daniel capítulo 9, encontramos también los múltiplos de 7. Cuando Dios le muestra a Daniel las 70 semanas, hermano, y todo esto usted lo puede ir multiplicando pues con mucha facilidad. Cuando habla de las 70 semanas, hermano, que son 7 por 7, los matemáticos, 49 por 10, 490. Entonces las 70 semanas que habla de 7, hermano, años, hermano, por 10, lo multiplica, le salen 490 años desde que empezó el cautiverio de Israel en Babilonia. Hermano, de esa manera ha venido Dios hablando. Eso de las 70 semanas también es otro tema bien interesante que lo vamos a dar para que usted pueda comprenderlo. Así, de esa manera ha venido Dios hablando. La Biblia, hermanos, habla o usa especialmente el número 7, ya que es el número perfecto de nuestro Dios, donde se refiere, hermanos, a la perfección y a la magnitud de poder que Él tiene. Ahora podemos ver nosotros, aquí en el libro de Apocalipsis que leíamos, cuando Dios se le muestra a Juan, hermanos, y lo que había de suceder, lo que había pasado y lo que había de suceder en el futuro. Y luego también le muestra lo que es el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que lo predicamos la vez pasada, las 7 iglesias, y el número 7 ha venido resonando siempre. Pero ahora, dejando este texto que acabamos de leer nosotros,
nos vamos a pasar a lo que es el libro de Isaías, para que usted lo pueda entender mejor y pueda comprender esta lectura. Isaías capítulo 11, y en el versículo 1 leemos esta porción de la palabra del Señor, donde nos dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, número 1, espíritu de Jehová o del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta lectura es una profecía que está hablando Isaías acerca del Mesías. ¿Quién es el Mesías, iglesia? ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Entonces está hablando, hermanos, que el Mesías, según los estudios que hemos tenido, hemos hablado, hermanos, que Él dijo que se iba a identificar al pueblo de Israel con un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, hermanos, y dice que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Y empieza a explicar Isaías al referente el que se iba a manifestar al pueblo de Israel, que era Jesús, el Mesías. Este Mesías, oiga bien, este Jesús que nació en Betlehén de Judea de la Virgen María, ese hombre, ese tabernáculo humano iba a traer 9 o 7 características que le llama aquí los 7 espíritus de Dios. Entonces, cada uno de ellos, cuando Jesús vino, aquel niñito que iba creciendo, que dice que creció en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres, ese ser que nació traía 7 características, las cuales las está mencionando aquí el libro de Isaías 11, y en el versículo 2, hermanos, cuáles son los 7 espíritus que reposaban sobre él, o sea, las virtudes que él tenía, hermanos, para poder dirigirse a la casa de Israel. Usted puede pensar en este momento cuando dicen en primer lugar: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y reposará sobre Jesús, así hablando ya claramente, el Espíritu del Señor. ¿Por qué dice el Espíritu del Señor? Porque usted puede decir en ese momento: y entonces, ¿con qué espíritu él echaba demonios? Eso, cuando nosotros hablamos allá en el libro de Juan, capítulo 14, cuando él dice que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que yo hago, no las hago de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Entonces Jesús se le llamaba Padre aquel Espíritu del Señor que reposó sobre él el día que él fue bautizado, cuando salió, hermanos, de las aguas, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y dice que descendió del cielo el Espíritu como en forma de paloma y reposó sobre él. Ese Espíritu del Señor es uno, el cual lo estamos viendo nosotros profetizado por Isaías. El Espíritu del Señor, aquel cuerpo, mientras él no había reposado sobre él andaba como nosotros, un hombre, hermanos, que tenía temor de Dios, que era un hombre, hermanos, que no tenía pecado porque era hijo de Dios, hermanos, pero no hacía ninguna obra mientras el Espíritu no estuviese sobre él. Igualmente nosotros, el día que nosotros recibimos a Jesús, también reposó sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual está en cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor lo dijo: me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo no lo voy a dejar huérfano, dijo. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los
podemos establecer lo que son los 7 espíritus, hermanos de Dios, ahora nosotros podemos pensar que podemos enumerar cada uno de ellos. Y usted pudo leerlos aquí. En primer lugar está el Espíritu del Señor, del que reposó sobre él, y el que hacía milagros, los prodigios, y hacía cuantas cosas. Hermano, todas las características que él tenía, lo hacía alguien que no juzgara según la vista de sus ojos, ni tampoco juzgara por lo que oyera, porque muchas personas acostumbran, hermanos, juzgar porque miran, porque oyen. Muchos, hermanos, acostumbran en el mundo entero profetizar por lo que han visto, por lo que han oído, pero Jesús dice que él iba a actuar con justicia, porque en él habitaba todas las características de los 7 espíritus de Dios. Amén. Y encontramos aquí, hermano, el espíritu de sabiduría. El espíritu del Señor nos da libertad. El espíritu del entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu, hermano, de poder, el espíritu, hermano, de entendimiento para poder entender su palabra, y el espíritu del temor del Señor. O sea que son características muy importantes. ¿Cuántos deseáramos tener esas características también? El apóstol Pablo siempre dijo que era necesario tener las características del fruto del Espíritu. ¿Cuántas se pueden? Esas 9 características del fruto del Espíritu. Amor, ¿puedes decirlo conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y sobre tales cosas no hay ley. Hermanos, si tuviésemos nosotros esas 9 características del Espíritu, ¿cómo cree que fuéramos nosotros? ¿Se ha puesto a pensar usted? Con solo una, que la tuviéramos bien puesta, bien definida, paciencia. Con esa hiciéramos muchas cosas nosotros. No nos aburriéramos en los cultos, hombre, porque tuviéramos paciencia. Hablando espiritualmente, no anduviéramos nosotros por allá renegando que el tráfico, que aquí, que allá, y uno, ay, con solo la paciencia nos ayudaría un montón a nosotros para que anduviéramos saludables de nuestro cuerpo. No digamos si tenemos amor, si tenemos gozo, saltáramos de alegría en este lugar, le diéramos la honra y la gloria al que se lo merece, ¿sí o no? Amén. Es que estos no son por gusto, que son bien interesantes. Si tuvieses amor, hermano, nosotros no fuéramos rencorosos, pero una mala mirada le hacen a uno y ya dan ganas de desquitarle y empezar más duro la cara a uno. Pues sí, entonces cada una de ellas a nosotros nos beneficia espiritualmente. Y no crea que eso le sirve a uno solamente dentro de la iglesia, también le sirve cuando uno está en el trabajo, anda en el mercado, donde quiera que uno anda. Son de beneficio para nosotros, hombre. ¿No cree que vale la pena pedirle al Señor que nos deje que hacer un poquito de ello? Amén. Así, de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar cada uno de estos 7 espíritus? Esto es mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando empezamos nosotros a escudriñar las Escrituras, hermanos, y creamos que somos salvos por gracia, hermanos, que necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo, los cuales fuimos el día que nos convertimos, nosotros actuaríamos diferente y ser llenos y ser santificados por Dios. Ahora nosotros podemos ver que alguien dice, pero ¿cómo podemos entender? Pero la Biblia es una parte bien importante. Si nosotros leemos la Biblia cada vez más, vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes. Jesús lo dijo ahí en el libro de Juan capítulo 14, y en el versículo 26, Jesús les dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo les dijo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que, hermano,
Dios es el que se encarga de iluminar nuestra mente, de revelarnos, de poder entender, de gozarnos y deleitarnos en el Señor. Yo no sé si usted se deleita ser cristiano. ¿Cuántos disfrutan ser cristianos? Tenemos que disfrutar ser cristianos, hermano. Es que como que nos estemos comiendo un pedazo de pan. Dale esas palmas con todo el corazón. Esto es de saborear el Evangelio. Esto es de saborearlo. Esto es decirle al Señor, no quiero saborear el Evangelio. Es que siempre lo hemos dicho, hermanos, y siempre lo recalcamos, de que el día que reconozcamos nosotros el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el Evangelio lo vamos a disfrutar. Porque nosotros, no teniendo derecho, parte de la vida eterna, ahora somos salvos. Pues es que usted tiene que creer que ya es salvo. Ya somos salvos. Y ese es un privilegio, ¿sí o no? Ese es un privilegio, que ya somos salvos. Pero alguien, hermanos del mundo, no tiene esperanza. Nosotros debemos de deleitarnos en el Señor y dejarnos guiar por Él. Por cierto, se me olvidaba un anuncio. El domingo hay Santa Cena. ¿Cuántos van a venir el domingo? El domingo hay Santa Cena. Así de que aquí lo esperamos para que podamos disfrutar, hermanos, y recordar la muerte del Señor. Porque eso nos ayuda para que nos gocemos en la iglesia. Eso nos ayuda para que disfrutemos el Evangelio. Cuando empecemos a recordar, usted cierre sus ojos y diga: Señor bendito, tú moriste en la cruz del Calvario, te pusieron unos clavos, te pusieron una corona de espina. Señor, cómo te maltrataron, cómo escurrías sangre, hermano. Y ese sacrificio, ese maltrato, eso lo tenía que sufrir yo, hermano, porque estaba muerto en delito y pecado. Pero tú, Señor, moriste por mí. Tú moriste en la cruz del Calvario. Y empecemos nosotros a decir: te amo, Señor, te adoro, Señor. Yo le aseguro que su Espíritu Santo estará tocando su corazón y su vida. Y podemos decirle: Señor, gracias, Padre, por tener misericordia de mí. Ese amor tan grande de Jesús, hermano. ¿Quién es aquel que va a morir por otro? ¿Para que solo el Padre es el único que puede morir por su Hijo? Un padre es capaz de morir por su hijo, ¿sí o no? ¿Para que sí? Nosotros, si dicen: vamos a matar a tu hijo, si no, pues uno dice: pues mátenme a mí, pues, pero déjenlo a él. Eso hizo el Señor. A nosotros íbamos a ser condenados, muertos, pero Él dijo: no, déjenlo a mis hijos, yo quiero morir por ellos. Miren qué gran sacrificio, miren qué valor más grande el del Señor. Y eso es bien interesante. Ahora empecemos aquí con el primero. El Espíritu del Señor nos da a nosotros libertad. Leamos una cita, vámonos ahí rápido. Veamos ahí lo que dice el segundo libro de Corintios. Hermanos, aquí vamos a ir leyendo esta cita porque es una pequeña enseñanza. Segundo libro de Corintios, capítulo 3 y versículo 17, dice así. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. De este texto nosotros podríamos extendernos, hermanos, mucho en la palabra del Señor, porque antes de conocer a Jesús nosotros estábamos esclavos. Éramos esclavos del pecado, esclavos del vicio, esclavos de los trabajos, esclavos de tanta cosa, hermanos. Pero Dios dice que Él quiere que seamos libres para Él. Yo no sé si usted esta tarde, hermano, con dificultad, con problemas, usted se vino para la iglesia, pero eso es porque Dios lo ha libertado, es porque Dios nos ha hecho libres y reconocemos el favor de Dios. Yo sé que muchos han venido enfermos, han venido con dificultad, pero usted es libre para la gloria del Señor. Amén. Porque el Espíritu del Señor es el que nos ha hecho libres del pecado, libres de esa esclavitud del diablo, paganismo que hay allá, hermano. Ahora usted no tiene problema. Usted sale, entra y ya ni deseo de los vicios que antes podría tener.
Entonces todo ello el Señor nos viene libertando, y eso vamos a ver Gálatas capítulo 5 verso 1 y 13, dice así: estad pues firmes en la libertad. Gálatas capítulo 5 verso 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya el Señor nos ha libertado, ¿por qué vamos a volver otra vez a que nos tengan encerrados? Si alguien se lo llevaron en el régimen y está encerrado y un día sale, que no vaya a cometer otra tontería, para que no lo vuelvan a llevar. El Señor también a nosotros nos dice: ya ustedes están libres, ¿para qué van a volver otra vez a ese mundo de esclavitud si ya los he libertado? Entonces seamos libres con la libertad que Cristo nos ha hecho libres, y eso solo lo pudo hacer el Espíritu del Señor, el cual nos da libertad. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Pero como el tiempo va a ir rápido, no me voy a detener en cada una de estas características del Espíritu. El Espíritu del Señor nos da sabiduría. Alguien que no tenga el Espíritu del Señor, esos son pendencieros, hombre, aunque sean cristianos. Son pendencieros, ofensivos. Pero ¿no han visto ustedes personas bien ofensivas? Y no crean que solo mujeres y hombres. Sí, ofensivos. Cargarán el espíritu de sabiduría. Entonces necesitamos ese espíritu de sabiduría. Mire, ya en el libro de Proverbios hay un texto, hermano, capítulo 2 y versículo 6, hermano, que dice así. Dicen: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando alguien, hermano, sabe conducir un negocio, sabe dirigirse con las personas, qué sabiduría la que tiene, dice la gente. Qué sabiduría que Dios le ha dado. Ahora bien, nosotros podemos decir: yo quisiera tener sabiduría. Ese es un punto muy delicado, porque este es solamente el espíritu de sabiduría, pero tener en sí sabiduría, eso no es fácil, porque alguien que tenga sabiduría sufre afrentas, pero como tiene ese don de la sabiduría, se aguanta. Lo insultan, lo maltratan y ya pues se queda callado. No se pone de tú a tú como cuando están peleando en el mercado vendiendo tomate. Entonces uno trata de conducirse diferente. Entonces tener ese don de sabiduría, eso no es fácil. Eso no lo puede soportar tan fácil cualquiera. Nosotros, Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría para que usted pueda conducirse, usted pueda amar a su hermano, a la iglesia y conducirlo en el trabajo. Dios le ha dado esa sabiduría, hermano. Pero tener el don de la sabiduría ya es otro asunto muy delicado. Sí, hermano, porque se sufre por tener ese don. El Espíritu del Señor nos da entendimiento, dice aquí, hermanos, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿A saber qué nos dice la palabra del Señor aquí? Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Espíritu del Señor nos da entendimiento, y nos da entendimiento para que podamos entender muchas veces, porque muchas veces, hermano, no se ha dado cuenta usted que hay muchos cristianos en el mundo, a nivel mundial, que son cristianos pero se meten en tantos problemas difíciles. No piensan incluso hasta lo que van a hablar, no meditan lo que van a expresar con la persona.
Pero Dios nos da un entendimiento, no solo para eso, sino para que entendamos la palabra del Señor. Esta palabra infalible es la que nos conduce. Si usted se da cuenta, esta Biblia, si nosotros la leyéramos a profundidad, ya aquí hay sanidad, aquí hay psicología, aquí hay medicina, aquí hay de todo lo que usted quiera. Este es un libro completo. Aquí están todos los libros del mundo. Aquí se resume en esta palabra. ¿Por qué cree usted, hermano, que leer la Biblia en diferentes países es prohibido? Y que en algunos lugares hubo una matanza y les quemaban la Biblia, y si alguien tenía una Biblia lo mataban, porque esta Biblia tiene poder, tiene conocimiento, tiene poder de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene vida, nos motiva a seguir adelante. Amén, hermano. Por eso que el apóstol Pablo le hablaba, hermano, y le decía que ellos estaban orando para que tuvieran entendimiento en su palabra, en sus escrituras, que pudieran conocer, que los cristianos pudieran entender. O sea, que lo exhortaba el apóstol. Y así, de esa manera, la palabra de Dios nos aconseja. Aquí hay consejos para los matrimonios, hay consejos para los hijos, hay consejos para los padres, todo, pues, lo que usted quiera. Usted quiere decir, yo necesito un consejo de tal cosa, aquí está en la Biblia. O sea que Dios es perfecto en dejarnos su palabra, hermano, porque esto no es palabra de hombre, esta es la inspiración de Dios, es palabra de Dios, ha salido de la boca de Dios, hermano. Amén. El Espíritu del Señor también nos aconseja. Todas estas características las tenía Jesús en su ministerio. Actuaba, por eso dijo Isaías que el Mesías iba a cargar esas 7 características, las cuales lo llevaron a tener, como ayer hablábamos, que no era una fama, pero la fama de Jesús se extendió por todas partes, en todo el mundo. Si hablamos de Jesús, ¿verdad que no hay ni un lugar donde no se hable de Jesús? La fama de Jesús creció porque Él traía todas esas características. Sintámonos privilegiados. El Espíritu del Señor dice que también nos aconseja. Y es el texto que leíamos de Juan capítulo 14, versículo 16. Miren lo que diga, así rapidito vamos leyendo esta escritura de la palabra de Dios. Juan capítulo 14, el Evangelio según San Juan, versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, dijo el Señor Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. O sea que está en nosotros. El 17 es el último que leíamos ahí. Entonces, ¿no cree usted que cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces nosotros no necesitaríamos de un consejo, sino que acudiríamos a la palabra de Dios? Bueno, yo necesito un consejo matrimonial, dice el hermano. Voy a ver lo que dice aquí acerca del matrimonio. Yo necesito un consejo porque yo necesito corregir a mis hijos, dice usted. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para aconsejar a mi hijo. Entonces vemos que aquí tenemos el consejo de la palabra de Dios. Yo no sé si usted se goza en la palabra de Dios. Así rapidito, dice que el Espíritu del Señor a nosotros nos da poder. ¿Qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Váyanse para Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y en el versículo 1, Hechos 1:8 le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que nos da poder. ¿Poder de qué? Poder de dominio propio. Tenemos dominio propio en tanta dificultad, en las tentaciones, en las pruebas. Dominio propio.
Cuando usted sienta que ya no puede y se le va a salir el viejo hombre, diga usted, dominio propio. Señor, dominio propio. Cuando usted sienta que se le puso caliente la cabeza de enojado y hasta colorado y quiere explotar, Señor, dominio propio. Porque al abrir nuestra boca, hacemos destrozos los seres humanos. ¿Para que sí o no? Es que media vez abrimos la boca y peor enojado. Eso cuesta. Cuando usted quiere resolver un problema, hermano, no vaya enojado. Espere que le pase el enojo, hombre, para que pueda hablar tranquilo, porque uno enojado se pasa, hermano. ¿O no? Sí, que uno se pasa, hermano, nos pasamos todos, ¿no?, de los límites. Y ofendemos y decimos palabras que ya no tendríamos que decirlas. Porque de toda palabra torpe que el hombre habla tiene que dar cuenta un día. Pero ya uno mal se le sale el viejo hombre y podemos decir algo que va a ofender a la persona. Entonces Dios nos ha dado poder de dominio propio. Así le dijo Pablo también a Timoteo, que tuviera dominio propio. Entonces nosotros necesitamos poder. El Espíritu del Señor nos da conocimiento, como el entendimiento, hermanos, que va relacionado siempre nuestro conocimiento de la palabra de Dios, según Juan capítulo 14, verso 25. No nos vamos a detener mucho porque es similar, pero el Espíritu del Señor nos da temor. O no es el Espíritu Santo que a nosotros nos dice, mira, pues esto está mal lo que estás haciendo. ¿A quién empieza a redarguir la conciencia o no? Pues, para que nos habla a nosotros. Nuestro espíritu, hermano, nos habla y le dice, no, pero lo estás haciendo mal. No necesita que otro le vaya a decir, vos estás mal lo que estás haciendo. Vos. Nosotros mismos sentimos cuando nos estamos equivocando, cuando estamos actuando mal, nos reprende nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando nos reprende, eso está bueno. Porque si nuestro corazón, dijo Juan, nos reprende, mayor es Dios. O sea que si nosotros sentimos reprensión, y ahora Dios, ¿cómo no nos puede reprender a nosotros? Entonces, si sentimos reprensión, démosle gracias a Dios, hombre. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros tenemos ese amor a Dios, no que le va a tener miedo, tengo miedo a Dios, pues yo tengo miedo. Como cuando uno está en el trabajo y llega el jefe allí, ¿verdad? Y entonces uno hasta incómodo le siente, ¿verdad? De miedo, porque peor se ha enojado el patrón. Nosotros no significa que usted le tenga miedo a Dios. Ay, yo te tengo miedo, Señor, porque me vas a castigar. No, tener temor a Dios es guardarle reverencia, un respeto, el que se merece el Creador, así como se respeta a nuestros padres. Respetemos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, hermano. Entonces Él es el que a nosotros nos conduce para una vida eterna. Ese Espíritu del Señor nos hace ser perdonadores, ¿verdad? Y eso es bien difícil. ¿Para qué cuesta perdonar, hermano? Ese tema está complicado, ¿eh? Eso de perdonar no es fácil, pero va que tenemos que hacerlo. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, también perdonamos, ¿verdad? Y eso nos beneficia para nuestra alma interior, como también para la celestial, allá en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, las 7 características, hermanos, que están plasmadas, que es el Espíritu de Dios, hermanos, necesitamos tenerlos nosotros para que nos podamos conducir sabiamente en esta tierra, porque un día va a sonar la trompeta. Yo espero que venga el Señor. ¿Y usted cuándo lo están esperando? ¿Cuántos quisieran que viniera el Señor ahora? Amén. El Señor ha de venir de un momento a otro, hermano. No nos confiemos, no nos confiemos. Muchas personas están confiadas, pero Dios ya no tarda. Él está por venir a levantar su iglesia y necesitamos afirmar nuestro corazón, nuestra alma sedienta de la palabra de Dios, que sintamos pasión por estar en la casa de Dios, hermano. Eso es estar aquí en lo más maravilloso. El primer texto que leímos al principio, que es mejor que estar un día en sus atrios, dice, que 1000 fuera de ellos. Prefiero, dijo, estar aunque sea allá en la puerta,
pero no porque aquí esté lleno, o porque esté vacío. Muchos les gusta allá, pero no es porque aquí esté lleno, sino que refiriéndose a que alguien podía haber andado pues, por otro lado, por otro deleite. Hermano, es preferible aún estar allí, pero si estamos en la casa de Dios, si estamos en este lugar, lo tenemos todo, hermano. No nos falta nada. No sería tan privilegiado nosotros que estando reunidos viniera el Señor. ¿Qué sería de aquellos que no les gusta congregarse, digo yo? ¿Cómo les sería a ellos? Yo no sé qué decir sobre ese tema, pero qué precioso sería que la trompeta sonara y todos aquí reunidos, ¿verdad, hermano? Y al otro que no les gusta, porque hay creyentes solo en la casa, ¿verdad? Pero no de la iglesia. Ahora en la sesión decían, hay unos hermanos, que hay unos que son cristianos, dicen, y llevan como 6 meses y no se han congregado como miembros de la iglesia. Y 6 meses sin congregarse, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que nosotros sí nos gusta estar en este lugar, ¿verdad, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Vamos a quitar